Saludo con gusto al doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Doctor, gracias por estar aquí, bienvenido. Un gusto, don Guillermo, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Se ha hablado mucho con preocupación del aumento de casos de sarampión en el país, que han crecido exponencialmente las cifras, con cifras no vistas hace muchos años. Doctor, ¿qué está pasando? Pues mira, es la conjunción de varias situaciones. Primero, el brote que inició en Texas y que fue exportado de Texas a México, probablemente en la comunidad menonita, y Chihuahua de esa manera empezó con esta epidemia hace un año. Esto se conjunta con la baja vacunación que se presentó en el último sexenio. Sabemos que hay reportes que desde el 2019 se dejaron de vacunar a 1,5 millones de niños, y entonces el porcentaje de niños que estaba protegido y que de esta manera podría haber evitado que hubiera una epidemia, pues no estuvo así y empezó a expandirse la epidemia en el país. Ya los 32 estados de la República han tenido casos, pero lo que más preocupa, Guillermo, es que si vemos lo que ha pasado en las últimas 6 semanas, es que el número de casos se ha vuelto exponencial. El 25% del número total de casos de un año se ha presentado en las últimas 6 semanas. Como mencionabas, doctor Francisco Moreno, el nuevo año 2026 lleva apenas 5 semanas y ya se registran más de 2,000 casos, siendo México el país con el mayor número de contagios en América en lo que va del año. ¿Qué nos ha llevado a esta situación? Que la epidemia ya se expandió y que el sarampión es una enfermedad que tiene 3 características. Es sumamente contagiosa. Una persona es capaz de contagiar a 15 o 18 personas cuando éstas no están protegidas para sarampión. Para darnos una idea, COVID, que nos preocupó tanto en cierto momento, una persona contagiaba a 5 o 6. Aquí una persona contagia a 15 o 18, entonces es extremadamente contagiosa. Segundo lugar, la enfermedad solamente afecta a seres humanos, es decir, que cada 15 días, para que el virus esté presente en la comunidad, tiene que encontrar forzosamente a alguien que no tenga inmunidad y que se pueda contagiar. Y en tercer lugar, la enfermedad es muy, muy sensible a la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos vacunados, estamos inmunizados, pues de esa manera la enfermedad no nos puede afectar. ¿Qué es lo que está resultando? Que en lugar de tener un 95% de la población vacunada como se tenía en los niños antes del 2018, pues ahora los números están oscilando entre el 66 y 65%. Y entonces hay de cada 3 niños, hay un niño que es capaz de infectarse. Lo único que tiene que ocurrir es que el virus esté cerca y desafortunadamente de esa manera se contagia. Y este niño es capaz de contagiar a 15 o 18 niños que son de estos niños que no están vacunados por ese rezago que se produjo en los últimos 7 años. Es triste porque si tú ves el número de casos que tenemos actualmente, la mayor parte de ellos son niños entre 0 y 10 años. Incluso de las defunciones, de las 27 defunciones que ha habido, 17 son en niños menores de 10 años. Esa es la magnitud del problema de haber dejado de vacunar a niños, no por la pandemia, sino por la falta de interés que hubo en el gobierno anterior de vacunarlos. Resulta difícil entender que un país como el nuestro haya tenido un repunte tan grave de una enfermedad prácticamente erradicada. Perdón la insistencia, doctor Francisco Moreno, ¿fue un descuido o fue algo más? Mira, para mí es una negligencia. ¿Por qué? Porque sabemos que la vacunación es prioridad en el edificio de medicina preventiva. Los cimientos, la parte más importante de ese edificio es la vacunación. Y el sitio en donde la vacunación tiene que ser más fuerte es en la niñez. Al dejar de vacunar a estos niños, y vuelvo a insistir, en muchos países se han dado repuntes de sarampión por el problema de la pandemia. Pero si vemos en México,
el 71% de los casos que hay en América hoy en día son de México. Y la mayor parte de ellos son en niños. Y esto se debe a esa ocurrencia de destruir el sistema de distribución de medicamentos que también afectó a las vacunas. Y hay reportes desde el 2018-2019 en donde empezaron a haber una escasez de vacunas por el problema de distribución, por el problema de la compra, y esto evidentemente está teniendo repercusiones ahora. Es probable que en los próximos 2 meses nos quiten la certificación de país libre de sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, esto, a pesar de ser una mala noticia, se puede recuperar y se puede volver a adquirir. Lo que no se puede volver a recuperar son la vida de esos 27 mexicanos que por una falta de estrategia no se vacunaron. Si vemos las colas que hay hoy en día de gente que se quiere ir a vacunar, nos refleja que el problema de México no es que los mexicanos seamos antivacuna, no es que los mexicanos no nos querramos vacunar, es que no hubo vacunas, porque el gobierno no se preocupó por tenerlas y por lo tanto creció una generación de niños desprotegidos que hoy están sufriendo las consecuencias. Decías que pasamos de coberturas cercanas a 95% con esquemas completos de vacunación a coberturas del 65%. Pero viendo hacia el futuro, doctor, ¿cuáles podrían ser los alcances de esta negligencia? Mira, eso es algo que preocupa, porque ahorita estamos viviendo lo que es la epidemia del sarampión, pero desafortunadamente la falta de vacunación que hay en los niños no solamente incluye al sarampión, incluye a la difteria, la tosferina, incluye a la polio, incluye a la rubiola, parotiditis. Es decir, ahorita entiendo, y la necesidad de este gobierno es de tratar de vacunar a la mayor parte de los niños y de los jóvenes que están en riesgo con sarampión, porque esta es la epidemia que estamos teniendo. Pero se nos está dejando ver que en un futuro podemos tener, si no se hacen campañas de vacunación extensas, el brote de enfermedades que hoy parecen del siglo pasado o del antepasado, tosferina, tétanos, polio. Ese es el riesgo que tienen los niños, los jóvenes, por haber crecido y haber vivido durante una época en donde, pues, lo que ellos recibían en forma natural, que eran las vacunas, lo dejaron de recibir. Por lo que dices, doctor Francisco Moreno, la población más vulnerable son los niños. Este tipo de infecciones eran las que provocaban que la mortalidad infantil a principios del siglo XX fuera muy alta. Esas vacunas provocaron que la sobrevida del mexicano aumentara, porque al tener una salud infantil adecuada, se evitaban que estas enfermedades que eran causa muy importante, y no solamente de mortalidad, algo de lo que no se habla, Guillermo, es de las secuelas que puede dejar el sarampión. Hay muchos niños que ya afortunadamente salieron adelante, pero que quedan con secuelas sobre todo de tipo neurológico, sordera, déficit visual, alteraciones en la capacidad cognitiva. Eso no se habla mucho, pero sí hay reportes de que hasta el 20% de los niños que sufren sarampión pueden tener algún tipo de secuela neurológica. Entonces, ¿qué es lo más importante para un país? La niñez. El futuro de ese país son los niños. ¿Por qué dejarlos descubiertos? ¿Por qué no haber tenido la sensibilidad de protegerlos ante enfermedades que, pues, parecieran del siglo pasado, insisto? Apuradamente, el gobierno realiza ahora una campaña masiva de vacunación contra el sarampión. Te pregunto, ¿son confiables las vacunas que se están aplicando? Sí, totalmente. Y yo invitaría a la población, independientemente de lo que he comentado, que es una tristeza, creo que pues, lo que se está haciendo, lo que se está tratando de lograr es una alta en la vacunación, y las vacunas que se ponen son de 2 tipos. La llamada triple viral, que contiene al sarampión, la rubiola y la parotiditis, o la vacuna del sarampión en forma única. Cualquiera de las 2, si las logras conseguir, que se está haciendo un esfuerzo grande por tener una alta distribución, hay que ponérnosla.
todos los menores de 50 años que no estén seguros de haberse vacunados, hay que ir a vacunarse porque es la mejor manera de protegernos. Yo te diría, Guillermo, que algo que me preocupa a mí también es que estamos a 5 meses de que lleguen 5 o 6 millones de visitantes por el Mundial y muchos de ellos probablemente no tengan un esquema completo de vacunación. No los vamos a saber hasta que estén aquí. Entonces esto puede tener repercusiones muy serias. Empezar un Mundial con una epidemia de sarampión en el país que va a recibir esos visitantes, pues no es una buena noticia. Quienes recibimos la vacuna de niños, ¿deberíamos ponernos una nueva vacuna como refuerzo? No es necesario si tú recibiste 2 dosis de vacuna. Lo que aquí es importante es que si tú no estás seguro de haber recibido 2 dosis de vacuna, y esto es importante recalcarlo porque en un tiempo, en los 80s, se pensaba que con una sola dosis era suficiente para estar protegido y después nos dimos cuenta de que no, que se necesitaba una dosis y una de refuerzo. Si tú no estás seguro de haber recibido las 2 dosis, entonces vacúnate. ¿Qué pasa si sí la recibiste y recibes una tercera dosis? No pasa absolutamente nada. No hay el riesgo de que vayas a tener una enfermedad por ponerte una tercera dosis. En cambio, si no tienes las 2 dosis, el 99% de las personas que han tenido sarampión en esta epidemia son personas que no estaban vacunadas o que no tenían un esquema completo. Así es que lo mejor es vacunarse, estar protegido. ¿Para qué? Para que no te enfermes tú y además para que no sigas esta cadena de contagios y la dispersión de la enfermedad como se está dando actualmente. Doctor Francisco Moreno, mencionabas que si esto está pasando con el sarampión, es posible que suceda algo similar con otras enfermedades erradicadas como la poliomielitis, por ejemplo. Te pregunto, ¿las vacunas que se están aplicando protegen contra esas otras enfermedades? No, la vacuna solamente, si es la vacuna de sarampión únicamente, nada más contra esta enfermedad. Si es la triple viral, sí te protege contra sarampión, contra rubiola y parotiditis. Pero no, no incluye en las otras vacunas. Eso es la preocupación que hay, porque lo que podría suceder, y espero que no suceda, es que el año que entra tengamos una epidemia de otra de estas infecciones que aparentemente ya no deberían de presentarse. ¿Por qué? Porque vamos a tener, hasta que no se logre emparejar la vacunación, pues 1 de cada 3 niños con la susceptibilidad de enfermarse de alguna de esas enfermedades. ¿Ya hay registro del surgimiento de alguna de esas enfermedades como tosferina o polio? Tosferina, incluso el año pasado hubo muchos casos de tosferina, hubo muertes por tosferina. O sea, lo que estamos viendo, Guillermo, es que las enfermedades más contagiosas son las que se están presentando en forma inicial. Es decir, sarampión y tosferina son enfermedades muy contagiosas. El problema es cuando llegue alguna que no era tan contagiosa, pero que se disemine en una población afectada, como polio. Esa es la grave preocupación que hay y creo que obliga a la actual administración no solamente a lograr contener esta epidemia de sarampión, que por cierto no se ha logrado contener, sino de tener el plan hacia el futuro de cómo vamos a lograr que esos niños que crecieron sin esas vacunas se logren poner al día. Es hacer una estrategia para lograr que esa gran población que creció sin vacunas ahora la reciba. Pues un tema que da y dará todavía mucho de qué hablar. Doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Guillermo.